Entonces vamos a hacer otro ejemplo de derivación de regla de la cadena en varias variables. Entonces me dice si u es igual a x a la cuarta y más y cuadrada z cúbica, donde x es igual a rs por e a la t, y es igual a rs cuadrada e a la menos t, y z es igual a r cuadrada s seno de t. Entonces determinar el valor de la parcial de u respecto de s cuando r es igual a 2, s igual a 1, t igual a 0. Ok, entonces lo primero que deberíamos hacer es el diagramita. Bueno, tengo u, depende de x, de y y de z, ¿no? Y cada una de estas pues depende a su vez de r, de s y de t. Entonces pues hay que, para calcular esta parcial pues hay que seguir todos los caminos que me llevan de u a s, ¿no? Son 3. Entonces aquí la parcial de u respecto de s, la parcial de u respecto de x, por la parcial de x respecto de s, luego más la parcial de u respecto de y por la parcial de y respecto de s, y luego la parcial de u respecto de z por la parcial de z respecto de s. Ok. Y entonces, ¿cuál es la parcial de u respecto de x? Bueno, ya voy a ir derivando. La parcial de u respecto de x, pues es 4x cúbica. Y copio la y. Y aquí pues ya no aparece la x, pues ya ahí queda. La parcial de x respecto de s, pues es esta constante que se llama r por e a la t, que multiplica a s. Pues entonces me queda la pura constante, r e a la t. Ahora la parcial de u respecto de y, la parcial de esto respecto de y es constante por y, es la constante. Luego acá la de y cuadrada es 2y, y copiamos la constante. Y ahora la parcial de y respecto de s, pues es 2rs e a la menos t. Quedó feo, pero bueno. Y ahora la parcial de u respecto de z, aquí no aparece, acá pues es 3y cuadrada por z al cuadrado, que me multiplica a la parcial de z respecto de s. Entonces pues es r cuadrada seno de t. Y bueno, pues bueno, la parcial sería esa, pero como me piden en un valor, pues lo mejor es dejarla aquí y ya sustituir. Si no me pidieran estos valores, si no tuvieran estos valores, pues ya nada más sería sustituir los valores de y, de x, de y y de z, ¿no? De acuerdo a esto. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir, bueno, sustituimos
R igual a 2, S igual a 1, T igual a 0. Entonces X es igual a R, que vale 2, por S, que vale 1, por E a la 0. 2 por 1 por E a la 0, pues me queda 2. Y ahora Y es igual a 2 por 1 al cuadrado por E a la menos 0. Entonces me queda 1 por 1 por 2, pues me queda también 2. Y Z me queda R cuadrada, o sea 2 al cuadrado, por S, que vale 1, por el seno de T, que vale 0. El seno de 0 da 0, por lo que sea, pues me da 0. Entonces Z es igual a 0. Entonces ahora si sustituimos la parcial de U respecto de S, es igual a 4 por 2 al cubo por 2 más X a la cuarta, o sea 2 a la cuarta, más 2 por 2 por 0 al cubo. Y ahí, aquí me hace falta bueno, aquí me hace falta, ¿verdad? Entonces sustituí esto, ahora pues hay que sustituir acá, ¿verdad? R vale 2 por E a la 0. Y ahora sí lo que estaba haciendo acá, X a la cuarta, o sea es 2 a la cuarta, más 2 por Y, que vale 2, por Z, que vale 0 al cubo, y multiplicarlo por 2, por R, que vale 2, por S, que vale 1, por E a la menos 0. Luego más, ahora lo de acá es 3 por Y, que vale 2 al cuadrado, por Z, que vale 0 al cuadrado, por R, que vale 2 al cuadrado, por el seno de T, que vale 0, ¿no? Entonces aquí pues tengo 0 al cuadrado y seno de 0, pues todo esto me da 0. Acá, pues acá veamos qué me da. Esto me da 1, 2 por 2, 4, por 4, 16. Por 8, pues son 128. Y acá, pues esto me vale 0, esto vale 16. Y acá por 4. 16 por 4 son 64. Y esto valía 0. 128 y 64. Pues son 192, ¿no? Ese es el resultado. Y bueno, pues así se hacen estos ejercicios. Creo yo que no son muy difíciles. No sé, como que ya se acabó. Entonces vamos a ver al siguiente tema, que es la derivación implícita. Entonces me dice que, bueno, entonces lo que tenemos es que si una ecuación de la forma f de xy igual a 0 define implícitamente, recordemos que implícitamente quiere decir que no está despejada, que no está despejada y en este caso, define implícitamente y en términos de x o como función derivable de x
Entonces, bueno, existe algo que se llama el teorema de la función implícita, que bajo ciertas condiciones me dice que puedo definir a y como función derivable de x y que puedo calcular esa derivada pues haciendo algo como lo siguiente. Entonces, bueno, si derivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el diferencial total de z, o bueno, vamos a calcular la derivada de z respecto de x, perdón, la derivada de f respecto de x, pues va a ser la derivada respecto de x de 0, o sea, estamos derivando respecto de x en ambos lados, y acá pues la derivada de f respecto de x, como habíamos visto, es la parcial de f respecto de x por la parcial de x respecto de x más la parcial de f respecto de y por la parcial de y respecto de x. Y esta derivada de 0 pues es 0. Luego parcial de x respecto de x pues me da 1. Aunque bueno, aquí como solo depende de x pues no es parcial, entonces quedaría nada más d. Sería así. Y entonces la derivada de x respecto de x pues es 1. Y bueno, paso restando. Y luego pues paso dividiendo. Entonces la derivada de y respecto de x lo puedo calcular así como menos la parcial de f respecto de x entre la parcial de f respecto de y. O si usamos la otra notación, pues será así, menos fx entre fy. Entonces, si se cumplen ciertas condiciones, como que las derivadas sean continuas o la función sea derivable, entonces puedo calcular la derivada de y respecto de x con esta fórmula. Y bueno, a y pues le estoy pensando como una función de x. Estoy como pensando pues algo así como f de x, y que depende de x, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Me dice, ejemplo, vamos a determinar, bueno, dy sobre dx, si x cúbica más y cúbica es igual a 6xy. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues bueno, lo que queremos, bueno, lo que tenemos es f de xy. Queremos que me dé igual a 0. Entonces lo que hay que hacer es pasar restando, ¿no? Entonces va a quedar como x cúbica más y cúbica menos 6xy igual a 0. Y entonces la derivada de y respecto de x es menos fx entre fy. O sea, la parcial de f respecto de x. ¿Cuál es la parcial de f respecto de x? Pues esto me da 0. No, perdón, la parcial de f respecto de x, pues esto me da 3x cuadrada. Esto me da 0 y esto me da menos 6y. Y acá abajo, respecto de y, esto me da 0, esto me da 3y cuadrada. Y esto me da menos 6x. Y bueno, si le saco tercera parte, pues me queda x cuadrada menos 2y entre y cuadrada menos 2x. ¿No? Y ya así de fácil
derivo implícitamente, ¿no? Ok, pues aquí nada más calcular la parcial respecto de x y la parcial respecto de y, dividirlas y ponerle ese menos. Y ya, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, pues es si tenemos ahora una función definida implícitamente, pero de con tres variables. Entonces ahora supongamos que f de x, y, z igual a 0 define implícitamente a z como una función de x y de y. O sea que tenemos f de x, y f de x, y. Entonces, sí, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, pues hago lo que hemos hecho. Ahora derivo respecto de x. Ahora sí son parciales, porque depende de más de una variable, la z. Entonces esto dijimos que entonces era parcial de f respecto de x por parcial de x respecto de x más parcial de f respecto de y por parcial de y respecto de x más parcial de f respecto de z por parcial de z respecto de x, y esta derivada pues vale 0. Bueno, esta parcial pues vale 1, entonces queda así. Esta parcial vale 0 porque y es independiente de x. La y no contiene ninguna de x, pues esto vale 0. Y bueno, esta pues la conservamos igual. Y entonces ahora pues podemos despejar la parcial de z respecto de x. Pasamos restando. Parcial de f respecto de x. Y luego pasamos dividiendo parcial de f respecto de z. Entonces, si se cumplen ciertas condiciones, como que la función f sea derivable en el punto que esté considerando y las derivadas estas parciales sean continuas, entonces puedo encontrar esa parcial así. Y bueno, de manera similar, para no ser repetitivo, es exactamente igual que esto. Pues obtengo que la parcial de z respecto de y, pues es menos parcial de f respecto de y, entre parcial de f respecto de z. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Ejemplo, encontrar parcial de z respecto de x y parcial de z respecto de y. Si x cúbica más y cúbica más z cúbica más 6xyz es igual a 1. Bueno, esto ya es aparte de la teoría, este ya es un ejemplo. Entonces, pues, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues definir quién es f de x, y, z. O sea, es despejar esto, que valga 0, entonces es x cúbica más y cúbica más z cúbica.
más 6xyz menos 1, y eso es igual a 0. Entonces quiero la parcial de z respecto de x, es menos la parcial de f respecto de x entre la parcial de f respecto de z y bueno, la parcial de esto respecto de x, ¿no? La parcial de x cúbica es 3x cuadrada. Estas son constantes, no valen ni acá. Pues me queda la constante 6yz. Y esto pues da 0, ¿no? Acá abajo, parcial respecto de z, 0, 0. Acá me da 3z cuadrada. Y acá me da pues la constante 6xy. Le saco pues tercera parte. Arriba y abajo, entonces es x cuadrada más 2yz. Y acá abajo es z cuadrada más 2xy. Y ahora la parcial de z respecto de y menos la parcial de f respecto de y entre la parcial de f respecto de z, derivando implícitamente. Ahora la parcial de f respecto de y, pues esto me da 0. 0 me da 3y cuadrada, 0. Y acá me da 6xz y acá 0, ¿no? Luego acá respecto de z, bueno, ya la calculé, la vuelvo a calcular. 0, 0, 3z cuadrada y 6xy. Le saco tercera parte, entonces y cuadrada más 2xz entre z cuadrada más 2xy. Y ya esas son las parciales que me pedían. Y bueno, recordemos que la derivación implícita es cuando no podemos despejar la z respecto a las otras variables. Aquí pues sería muy difícil, ¿no? Despejar z respecto a las otras por el cubo. Podría ser muy difícil, pero nos puede ser útil encontrar las derivadas y entonces derivamos implícitamente y pues es ya directo, ¿no? Cuánto vale esa derivada, aunque no podamos conocer quién es z, sí podemos saber cuáles son sus derivadas parciales. Y bueno, por el momento ya sería todo. Muchas gracias.